Como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática la ingeniera Priscilla Schettini. Ella es esposa de Freddy Carrión. Vamos a hablar con ella sobre la situación legal del defensor del pueblo. Póngale en pantalla. ¿Cómo está, ingeniera? Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Bienvenida. No le escucho. No tengo audio. Ahí le escucho, ahora sí. Hola. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ha pasado? Gracias a usted por aceptarla, ingeniera. A ver, ingeniera, en estos días pues se ha hablado mucho del tema del defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión. Nos gustaría conocer la situación legal. Hay nuevos elementos de pruebas que han salido. ¿Cómo está el caso de su esposo? Bueno, el 26 de julio se va a llevar a cabo la audiencia preparatoria sobre el tema de mi esposo. Esperemos que ese día los jueces, la justicia, se pueda transparentar y se pueda actuar en legalidad sin presiones políticas, sin presiones mediáticas, y que puedan analizar el caso de él. Yo puedo comentarles que en el caso de mi esposo existen y siguen habiendo irregularidades en el proceso. Podemos decir que también no existe una denuncia y ninguna acusación particular por parte de la supuesta víctima. Este caso se lo está llevando de oficio por parte de la Fiscalía General. Anteriormente, cuando me invitaron, Jaime, habíamos conversado sobre todos los antecedentes que existen. Había un proceso de que se vio a 3 funcionarios públicos en una gresca, en una pelea, y que al inicio de todo este tema del día 16 de mayo, se los iba a juzgar supuestamente por un caso de violación del toque de queda. Estaban involucrados 3 funcionarios públicos, mismo que no fue así, de acuerdo a 12, 14 versiones realizadas que hablaban de un supuesto atentado al domicilio, de agresiones físicas, de que alguien le intentó sacar a la señora, a la supuesta víctima, arrastrándole de los cabellos hacia el ascensor. Ella baja al subsuelo 2 y busca supuestos agresores. Luego ella también menciona que le han subido al piso 10 y le han intentado ultrajar. Jamás menciona ella los policías, bomberos, paramédicos, comisaria que estuvieron en esa noche y madrugada, en más de 12 versiones, que coinciden todas estas versiones en que existió un acto de agresión física, de tal vez un atentado, de tal vez un tema de una gresca, una pelea, pero jamás un tema de abuso y agresión sexual. Aquí es importante mencionar, Jaime, que no existe los videos completos de todo lo que sucedió en esa madrugada. Quiero decir, el día 15, desde las 4:44 de la tarde que llegó mi esposo, hasta las 2 de la mañana más o menos que termina todo el procedimiento, no hay un video continuo. Hay un video cortado, hay un video que solamente quieren indicar la parte que a ellos les conviene indicar para tratar de inculpar en un proceso que no existió. Por lo tanto, nosotros creemos y nosotros estamos convencidos que todas las irregularidades y las presiones políticas, las presiones mediáticas que existieron el 16, simplemente se va por los hechos relacionados en octubre. No le han permitido hablar, no le han permitido pronunciarse sobre el tema de la denuncia que él presentó contra el expresidente Lenín Moreno, la ex ministra de Gobierno, el ex ministro de Defensa, en el que Freddy denunciaba hechos de delito de lesa humanidad y aparte pidió a la Fiscalía General que se prohíba la salida del país de estas autoridades. Con esto, nosotros podemos entender que Freddy fue una piedra en el zapato. Y lo que quieren hacer ahora es detenerlo en prisión, tenerlo detenido como él es denunciante para que no rendir las versiones en este caso, no pronunciarse sobre este tema, pierde el cargo como defensor del pueblo y justamente se caiga todo el informe de la Comisión de la Verdad y asimismo la denuncia que él puso. Con estos actos también, Jaime, me gustaría comentarle a usted sobre los videos de esa noche en la que cortaron y que se filtraron, que no sabemos cómo lo filtraron, están en que en el video ahora, también consta correcto, una parte en la que se le ve aquí al doctor Falconi directamente sujetando a la supuesta víctima, tratando de impedir que regrese nuevamente al ascensor.
En la otra parte también se ve al señor Falconi tomándole del cuello a la supuesta víctima, tratando de impedir que ingrese al ascensor, y existen otras partes también en que el señor Falconi topa a la supuesta víctima en los pechos tratando de sacar del ascensor. En esos videos que no están cortados, que tampoco pasaron estas imágenes donde involucraría también al señor Falconi. Esas imágenes que usted nos presenta ahora, ¿esas imágenes no están en la fiscalía como pruebas o sí están? Sí están en parte de fiscalía, pero estas fotos, hay un video completo, hay un video que estuvo en redes sociales y que lo bajaron porque lo cortaron también, en el que también se indican estas fotografías. Lo que no existe, Jaime, es el video completo, continuo. ¿Por qué les repito esto? Porque también en la bitácora del edificio existe 2 personas con 2 cédulas falsas que dieron y que no sabemos quién ingresó al edificio. Se menciona, todos 3 mencionan de que alguien ingresó a golpearnos, de que la supuesta víctima le arrastraron del cabello hacia el ascensor. Ella menciona que se fue al subsuelo 2 a buscar a los agresores, que luego se fue al piso 10, que estaba con los agresores. Y cuando van a la clínica, al hospital metropolitano, la supuesta víctima y el señor Falconi también mencionan nuevamente que fueron agredidos físicamente. A estos hechos los sumamos la llamada del señor Falconi al ministro de Gobierno, quien mencionaba que Gabriel, ayúdame, que nos acaban de hacer un atentado, a mí y a la Gaby, que tú muy bien conoces, que qué les dice para que nos hagan esto, y que ella lo conoce cuando se fueron a Dubái. Eso está en el parte. Estas imágenes. Así es. Y esta versión que les digo fue la asambleísta Guamaní, la que justamente develó también este video en el que se confirma esta versión que les estoy diciendo. Cuando se escucha al señor Falconi, se puede ver que llama al exministro de Gobierno también, donde la propia asambleísta dice que la policía preparó la coartada para involucrar a mi esposo en un acto que no tenía. Porque aquí el exministro de Gobierno era funcionario de Lenín Moreno, el exministro Falconi también era exfuncionario del expresidente de Moreno, y Freddy fue la piedra en el zapato que cuestionó muchos temas, no solamente el de octubre del 2019, que es el más delicado. Denunció al ministro de Salud por un tema de tráfico de influencias, denunció la corrupción del IES, tocó temas delicados con el tema de la adulteración de los carnets de discapacidad, y ha venido siempre luchando en defensa de los maestros, jubilados, trabajadores. Todos estos actos y esta defensa que ha realizado mi esposo ha sido para que ahora se monten unas escenas, se creen unas historias para inculparlo a él de un delito de agresión o abuso sexual que jamás ocurrió, Jaime. No existe un tema de abuso y agresión sexual. Bueno, aquí debería haber una denuncia de la supuesta víctima. Si no hay una denuncia, yo creería que el doctor Freddy Carrión debería defenderse en libertad. Esa es mi percepción. No soy abogado, pero en todo caso creería yo que debería hacerse lo correcto, ¿no? Si no hay ni siquiera una denuncia, ella no ha firmado ninguna denuncia, la señora que ha sido supuestamente agredida o ha sufrido un abuso sexual. No, aparentemente no existe ni la denuncia inicial ni tampoco una acusación particular en el que diga que ella quiere continuar con este proceso. Esto es simplemente un tema de oficio por parte de Fiscalía General. Correcto. Bueno, en esa audiencia que se va a dar el 26 de julio, ¿cuáles los argumentos que tiene la defensa para que se dé la libertad de ese día del defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión? Bueno, el doctor Stalin Raza, que es parte de la defensa, podremos hacer tal vez otra entrevista con él directamente, no podría develar su estrategia procesal, pero lo que puedo comentarles y decirles que existen muchas irregularidades que nos han negado pruebas. Hemos pedido pruebas y nos las han negado, de que existen estos videos cortados, de que en los testimonios anticipados pues no existe ningún tema de abuso o agresión sexual. Podemos decir de que también existió un examen médico legal que no se lo hizo en las primeras 24 horas, que debería haberse realizado por un tema flagrante, se lo realiza 4 días después. Tampoco se ha investigado más de $46,500 que la prima de la supuesta víctima ingresó al departamento del señor Falconi intentando sustraer ese dinero,
sabiendo que el doctor Falconi, la supuesta víctima, eran funcionarios públicos y que también el señor Falconi consta en las páginas judiciales que tiene 2 procesos por peculado. No se ha dicho nada de esto, hay un tema de cambio de versiones, las 12 primeras horas coinciden con versiones de agresión física, de pelea, del tema de la violación del toque de queda, y después de las 12 horas que transcurren el día, comienzan a cambiar las versiones. No entendemos el motivo, el por qué está sucediendo, si es por el tema del informe de la Comisión de la Verdad, que él fue el que estuvo siempre presente ahí, o por qué lo quieren silenciar. Habían solicitado que pueda asistir también a la asamblea para dar su versión de los hechos de octubre, tampoco se lo pudo hacer. Ahora tiene una nueva versión como denunciante de la denuncia esta de los hechos de octubre, que se va a hacer supuestamente el 19. Esperemos que el 19 de julio él pueda hablar y pueda decir todo sobre los hechos que sucedió en octubre, porque él es la persona que ha estado presente, investigando, analizando los hechos que ocurrieron el mes de octubre. El doctor Carrión tenía una amistad de muchos años con el exministro Falconi. Ese día el exministro lo invitó al doctor Carrión a su casa. ¿Para qué lo invitó a él? El día jueves, antes de que suceda, el señor Falconi visita en la Defensoría del Pueblo a mi esposo con la supuesta víctima para denunciar. El señor Falconi había mencionado que va a denunciar unos hechos de las vacunas VIP y que estarían involucradas, según el señor Falconi mencionaba, a la ex vicepresidenta de la República, y también la señora fue a pedir un debido proceso para una empresa china para otorgar un certificado de calidad. Como Freddy ha sido el que ha venido investigando el tema de las vacunas VIP y estaba abierto este proceso, Freddy le interesaba escuchar lo que el señor Falconi tenía que decir. Eran conocidos amigos de hace 4 o 5 años por temas de Cruz Roja y el día viernes le volvieron a insistir que se reúnan a él. El día sábado en la mañana el señor Falconi escribe, porque consta también en los chats, escribe a mi esposo diciéndole, amigo, reunámonos, en mi casa te invito, y algunas conversaciones entre ellos, y en una parte le dice que para seguir conversando de los temas que quedaron pendientes. Y por eso mi esposo asiste el día sábado a las 4:44 de la tarde a estas reuniones. Estuvo en el lugar que no debía estar con los falsos amigos, como yo siempre digo, que ahora cuando el árbol está caído todos hacen leña, de que ahora existen sus falsos amigos, las deslealtades, y con eso se armó todo esto. ¿Por qué existen generales de policía llamando al señor Falconi de 8 o 10 de la mañana cuando no había ni denuncia y no ha pasado absolutamente nada? ¿Por qué los medios de comunicación, las redes sociales obtuvieron estos videos como primicias? Y es más, videos cortados que justamente querían involucrar a mi esposo en un acto que no cometió, porque las redes sociales, los actores políticos que se pronunciaron el 16 de mayo, lo único que hicieron es criminalizarlo, juzgarlo. A ellos ya lo juzgaron como culpables, pero esta verdad que les estoy contando, que constan en las pruebas, que están en los expedientes, no se dieron el tiempo de consultar qué es lo que había pasado. Por eso yo pido el día de hoy también, Jaime, a ustedes que siempre llevan una información contrastada, de que estemos pendientes de los procesos. Sé que es el defensor del pueblo, pero él también es un ser humano, es una persona, y se le debe respetar, como dice la Constitución, el debido proceso, se le respete la presunción de inocencia y que pueda él defenderse en libertad. Yo también coincido con usted, no soy abogada, pero coincido plenamente que si en la propia víctima tiene un tema de denuncia, acusación particular, y que las versiones cambian de manera extraña, ¿cómo es posible que mi esposo siga ahí inocente, detenido por un hecho que no cometió y que se le quiso armar una coartada, como mencionaron las propias autoridades? Correcto. Ingeniera, le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar, que tiene más inquietudes sobre este tema. Yadira. Gracias, Jaime. Ingeniera, es un gusto poder conversar con usted sobre este tema que tiene al Ecuador entero en realidad en tensión, por saber qué sucede, no solamente personalmente con su esposo, sino en cuanto al cargo que él está representando. De lo que yo le escucho hay algo que a mí me llama la atención. Él está acusado de abuso sexual. Usted acaba de comentar que la supuesta afectada no se le realizó un examen legal
inmediatamente, sino creo que después de 4 días, donde obviamente no se encontraron pruebas algunas, que ella tampoco ha hecho una acusación formal. Entonces, ¿cree usted, más lo que yo escucho, lo que está diciendo, que este tema es más político que penal? Así es. Este tema, el 16 de mayo, se volvió totalmente político. Al existir participaciones de los propios funcionarios de gobierno que se pronunciaron sin conocer el hecho, al coincidir de que las propias versiones que da la propia policía, bomberos, la supuesta víctima, el señor exministro, se las cambia después de 12 horas después, al existir que miembros de la policía o generales llamaron por teléfono al señor Falconi, de la presión mediática que existió. Todo eso se da para configurar un tema político. Y esto es lo que yo mencionaba. Esto es una persecución política, lo quieren tener detenido. Porque yo no justifico a mi esposo, no lo estoy justificando ni defendiendo. Una cosa es que se lo haya acusado, como se le leyeron los derechos a partir de las 14 horas 20 minutos, por un tema de violación del toque de queda. Muy bien, hubieron 3 personas. 3 funcionarios públicos y a la única persona que está detenida es mi esposo. Los otros 2 funcionarios son testigos protegidos de la Fiscalía General. Así salieron para dar los testimonios anticipados. ¿Por qué solamente a unos sí y a los otros no? Porque es mi esposo el único que está detenido. Ahora ya no se habla ya de un tema de abuso o agresión sexual, como usted lo menciona, ahora se habla de que quieren tomarse la Institución Nacional de Derechos Humanos. Eso es lo que ahorita estamos peleando. La Institución Nacional de Derechos Humanos ya no es el defensor, es la institución. Bien. Bueno, ingeniera, aquí también hay otra cosa. Freddy Carrión, defensor del pueblo, quien cumple prisión desde el 17 de mayo, ha acumulado 2 pedidos de juicio en su contra, uno por la asambleísta Yesenia Guananí, que es de Izquierda Democrática, y otro por el asambleísta Ricardo Vanegas, que es de Pachacuti. Ambos piden censura y destitución. ¿Por qué estos juicios o cuáles son las acusaciones? Si es un juicio político, es un juicio penal, son los 2 al mismo tiempo. ¿Qué es lo que opina usted como esposa? Bueno, en el poco tiempo yo he podido también trabajar en la Asamblea Nacional por algunos años. Soy técnica más que todo, pude salir por este mismo tema político. En lo que se puede analizar la Asamblea Nacional en estos juicios políticos, son esos juicios políticos o que las autoridades cometen algún delito por un tema de la institución. Aquí a mi esposo no se le acusa por un robo que le hizo al Estado, por perjudicar al pueblo, porque hizo un tema de corrupción, de peculado. No se le acusa ninguno de estos temas. Este es un tema personal que se lo está juzgando en la materia penal y que ellos, los jueces, tendrán que resolver. Los juicios políticos, de lo que yo tengo entendido y medio podido conocer, se lo está diciendo por un tema de mal uso del vehículo y toda esta situación. Recordemos que mi esposo, por los hechos mismos de octubre, por la denuncia que hizo en el mes, creo que es febrero, marzo, inicios de marzo, de la denuncia penal contra el ex presidente, él tenía 24 horas del día seguridad, tanto para temas públicos como para privados, porque cuando atenta a la vida, como nos han atentado a nosotros, la seguridad de él se volvió 24 horas con el vehículo y con las personas que le acompañaban. Por lo tanto, estaba todo legalizado, no había ningún inconveniente ese, por lo tanto tendrán que esperar de que diga algo la justicia. O a lo que yo creo que puede llegar un juicio político es que a mi esposo lo tengan detenido más de todo el tiempo que tiene como permiso y con eso generar un abandono de cargo y con eso sí plantear un juicio político por abandono de cargo. Que esa sería ahorita la opción que tendría la Asamblea Nacional en este momento. Pero si nos damos a entender los temas de la señora asambleísta Guamaní, que pertenece a la Izquierda Democrática, el señor Vanegas, que también ha presentado, ahora vemos coincidencialmente que hay funcionarios cercanos a estos movimientos y a estas personas, que la señora ex vicedefensora que salió, ahora puso también en la Defensoría del Pueblo. Entonces, ¿la institución se está volviendo política acaso? ¿Para qué? Para asegurar su puesto en la Defensoría del Pueblo y que mi esposo pueda seguir retenido por un tema que no cometió solamente para obtener la Defensoría del Pueblo. Me parece injusta lo que están haciendo con él. A ver, ingeniera, aún su esposo, Freddy Carrión, quien no ejerce su
cargo sigue percibiendo su sueldo de un poco más de $4,000, porque él gozaba de una licencia de 30 días que expiró y no pidió la ampliación del permiso. Consultaron a la Procuraduría para determinar cómo proceder en el marco legal de estos meses. Yadira, mientras exista la presunción de inocencia, mientras mi esposo no tenga una sentencia ejecutoriada, él sigue siendo la autoridad, él sigue siendo defensor del pueblo, por lo tanto sigue en funciones. Él ha pedido sus vacaciones, que como derecho le corresponde, porque él por más de 2 años no ha pedido sus vacaciones por trabajar en territorio. Hizo uso de su derecho constitucional, que a todos los ecuatorianos tenemos derecho. Con este tema, el 18 de junio emite una resolución. Él sus vacaciones terminan el 17 de junio. Automáticamente, el 18 de junio, mi esposo estaba ya en funciones como defensor del pueblo porque se terminan las vacaciones y emite un acto administrativo en el que saca una resolución que pide nuevamente el resto de sus vacaciones y después, a continuación, un tema de fuerza mayor. Pero él sigue siendo la autoridad, él sigue disponiendo. En esta misma resolución se dice y se menciona la destitución y la cesación de funciones de la señora Rovira, que estaba ahí de vicedefensora. Se la cesó ya de funciones, por lo tanto, la nueva vicedefensora y la defensora es la doctora Tania Castillo, que legalmente, revisando con abogados, con ex jueces administrativos, se han pronunciado varios juristas. El doctor Freddy Viejo, del ex jurídico del Consejo, ha dado unos informes en el que estarían legalizando la resolución de mi esposo, que es totalmente válida y legal. Por lo tanto, la doctora Tania Castillo, que era la delegada del Carchi y ahora es la defensora subrogante, presentó ya una denuncia por usurpación a la señora Rovira. Por lo tanto, la vicedefensora y la defensora es la abogada Tania Castillo. Bien, ingeniera Schettini, hace un mes usted hizo unas denuncias por acciones de persecución, de amenaza hacia su esposo, hacia usted, bueno, hacia su familia. ¿Continúan estas acciones de amenaza y persecución? ¿Y por parte de quién? Sí. Justamente cuando yo he comenzado a hablar y he comenzado a mencionar todos estos temas, justamente el día jueves de hace 2 semanas, yendo a mi domicilio, tuve un atentado que un vehículo intentó interceptarme con unos cuchillos que venían 2 personas. Yo mencioné a un miembro policial la situación y sé que existe ya el parte sobre este tema que yo llamé y avisé. Entonces, este tema que me pasó el día jueves ya me ha venido pasando 2 días anteriores desde octubre del 2019. De la misma manera, de la igual forma. Entonces creemos que esto es para impedir que nosotros podamos hablar, podamos decir las verdades de lo que está sucediendo, las irregularidades, y hacer un llamado también al presidente, a las autoridades actuales, de que exista la transparencia en las instituciones judiciales, que sean ellos de manera legal, respetando siempre la legalidad de la Constitución y todo lo que acogen las leyes nacionales, se pueda defender mi esposo en libertad. Yo considero y estoy segura que los jueces harán un trabajo transparente, de que el día 26 de julio mi esposo podrá salir libre y defenderse en libertad, y se podrán hablar de las irregularidades que existen en el caso de mi esposo Freddy Carrión. Bien, ahora, mi última pregunta antes de darle paso a mi compañero Jaime, es, uno como esposa, como mujer, uno conoce a su pareja, sabe de lo que es capaz y de lo que no es capaz, sabe hasta dónde puede llegar. Eso por un lado. Pero también se ha utilizado tal vez el hecho aquí de que al interior de su familia hubo una denuncia por abuso de parte de él hacia usted. Sí, contestando la primera pregunta, tenemos 8 años de relación nosotros, 3 hijos menores de 5 años. Como en todo hogar, nada es perfecto. No puedo decir que mi relación es perfecta. Siempre ha habido inconvenientes, problemas normales del matrimonio, que así se da. Pero eso, al llegar a decir que mi esposo es capaz de abusar o agredir a una mujer, no lo es. Yo lo conozco y no es capaz de hacerlo. 2 pruebas dentro del proceso demuestran y mencionan que mi esposo no tiene ningunos rasgos de abusador o agresor sexual. Se demuestra también médicamente y se demuestra psicológicamente. Por el otro tema de la denuncia, Yadira, primero quiero agradecerle porque me la preguntó con mucho tino y mucha cautela,
porque ha existido muchos medios y redes sociales en la que han publicado toda mi denuncia, perjudicándome a mí, violando mi proceso, mi tema que está cerrado, que está absuelto. En esa denuncia sí le existió, en esa denuncia yo pasé por un proceso de depresión postparto cuando nacieron mis gemelos, en el que yo tenía un rechazo total hacia mi esposo, hacia mis hijos y hacia mi familia en sí. Al realizar un rechazo fue una depresión tan difícil y muy dura en la que ahora me están revictimizando a mí periodistas y varias personas en redes sociales, en la que este hecho fue un malentendido y que la jueza lo trató y quedó absuelto porque no encontró ninguna de las pruebas mencionadas ni ningún tema de la denuncia. Por lo tanto, este caso está totalmente absuelto, está juzgado y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Es tanto así que con esta depresión postparto que muchas mujeres me podrán entender, yo me paralicé la mitad de mi cuerpo de tanto estrés, sufrimiento, ansiedad que esto genera esta depresión y que he venido luchando durante 2 años y hablando con mujeres y en el tema de fundaciones que yo estoy tratando de conversar mi caso para que ellos puedan entender. Eso es el hecho de la denuncia, pero no por eso pueden juzgar a una persona inocente de un tema de abuso o agresión sexual. Bueno, yo desde mi punto de vista como mujer la felicito porque usted está haciendo lo correcto, está defendiendo no solamente al esposo, sino a la integridad del hogar porque hay hijos de por medio y pues deseo que en todo caso las investigaciones que se lleven a cabo sean las correctas para usted, para su esposo y para el pueblo también, ¿no? Porque él obviamente está detrás de un cargo como defensor del pueblo que es muy importante con el que los ecuatorianos necesitamos que se esclarezca todo. Gracias, Elvira, le agradezco mucho. Ingeniera, muchísimas gracias por aceptar este diálogo. Gracias a usted, Jaime. Un buen día. Muy amable a la ingeniera Priscila Schettini, esposa del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Allí nos contó la situación legal que está viviendo el actual defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión.